Ujú. Venecia es esa ciudad preciosa, La ciudad de los chiquitita, carnavales, ¿no? Y de esa los esencia de la mascarada, ¿no, carnavales. compañero? Así es, una ciudad romántica para las parejas. Ujú. Y sin embargo, la isla de Poveglia, a pocos metros de Venecia, Ujú. es totalmente lo contrario. Podríamos llamarlo la isla, a mí me gusta llamarlo la isla del diablo, Sí, ¿vale? sí. Algunos lo llaman la isla de la muerte o la isla del infierno también en Italia. Así es, Pero como tú así dices, es. es la isla del diablo. Estamos hablando de que en ese lugar es donde nace mucha gente seguramente si les recordamos en este caso aquella máscara típica picuda, mucha gente dirá, bueno, pues es la típica máscara, ¿no? De los carnavales de Venecia, ¿no, Víctor? Pero es que esa máscara tiene una intención y sobre todo tenía mucha presencia pues en esa misma isla, ¿no, compañero? Tristemente y desgraciadamente, ¿no? En Poveglia, ¿no, compañero? Así es, ya que esa máscara representaba especialmente los casos de peste, Uh-huh. ¿vale? Especialmente en el siglo XV y en el siglo XVI, que fue cuando esta isla, que era simplemente un paraíso natural en mitad del mar, Uh-huh. empezó a, por los problemas que había de peste, Uh-huh. principalmente en Venecia, en ciudades también cercanas a Venecia, eh, empezó a haber tantos número de fallecidos, tanto número de personas que habían perdido la vida, que ya, claro, algo había que hacer con los cadáveres, los cementerios no daban abasto, Uh-huh. los mismos crematorios donde incineraban los cadáveres que precisamente morían por la peste, lo mismo, o sea, ya era algo imposible, ya pues decidieron lo más rápido llevarles a una isla donde eran quemados, precisamente, para, lógicamente, claro, la peste era una de las mayores enfermedades de la época, Claro, por plaga no de la decir la época. mayor enfermedad de la historia de la humanidad, por decirlo de algún modo, Uh-huh. ya que millones de personas perdieron la vida. Más concretamente, en el caso de la isla de Poveglia, llegaron a contabilizarse aproximadamente unos 160.000 cadáveres, Uf. ¿vale? Que eran trasladados allí en pequeñas barcas día y noche durante muchísimos años. Y claro, algo tenían que hacer con ellos. Y precisamente este era el lugar, fue el lugar escogido por las autoridades de la época, pues para llevar ese número infinito de cadáveres. Además hay varias películas, no exactamente sobre la isla de Poveglia, donde vemos eso, pequeñas barcas repletas de cadáveres, Sí, 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 sí. o incluso en el caso de Poveglia llevaban ya gente moribunda, gente que ya era cuestión de horas, de días Sí, sí, sí. o de poco, a que terminaran de morir. Imaginémonos la carga, la carga la carga de la situación, personas en un estado en el que lo que necesitan es estar recogidas, acompañadas, queridas, que se sienten, al menos o se sientan en esos últimos minutos, pues bueno, ¿no? En esos últimos alientos, pues que tengan la mayor cercanía, ¿no? Y lo que eran directamente eran llevados allá por esos médicos de la muerte que les llamaban, que iban con esas máscaras, curiosas máscaras picudas, que llevaban una serie de hierbas justamente en el pico, que decían que no permitían que la peste los infectara a ellos. Pero ¿hasta qué punto, no? La isla en cuestión al final se acabó convirtiendo en un, bueno, pues poco menos que en un nido de infecciones, ¿no, Víctor? Porque claro, la isla se dejaban los cadáveres o se enterraban en la medida de lo posible los cadáveres, de la misma manera que también pues se iban a esas personas moribundas, pero claro, lógicamente había personas que en ese estado se lanzaban al mar. Se lanzaban al mar, o sea, intentaban de alguna manera, Sí. pues bueno, pues intentar salvarse, ¿no? Y al final acababan flotando con la enfermedad en las propias aguas, con lo cual acababa todo siendo un círculo vicioso que se convertía, bueno, en poco menos que, bueno, pues la oscuridad, ¿no? Que representaba aquellos años tan difíciles, ¿no? En la historia, ¿no, compañero? Pues así fue.
Ya una vez, como hemos dicho, hubo 160.000 cadáveres se contabilizaron, porque además estaban apilados los unos sobre los otros. Uh-huh. O sea, eso son en excavaciones que se llegan a hacer posteriormente, veían todos esos cadáveres. Uh-huh. Posteriormente, pues ya una vez se erradicó la peste, pues la isla tenía que tener algún sentido más y no se les ocurrió una idea más sana, por decirlo de algún modo, que construir un hospital psiquiátrico Madre mía. en la isla. Madre mía. Para Por tratar... Dios, por Dios bendito. Esto fue ya en el siglo XIX, perdón. Esto fue ya en el siglo XIX. Decidieron construir un hospital. Ya desde un principio los propios enfermos mentales, más que curarse, terminaban volviéndose locos. Locos, claro. Más aún de lo que ya estaban, porque no paraban de ver espíritus de personas atormentadas, almas en pena totalmente. Uh-huh. Hay que recordar, el número 160.000 muertos hubo ahí, en la isla, y claro, toda esa carga energética, pues ya a gente de que por sí su mente no era la más sana, pues terminó afectándoles muchísimo. Llegó a haber en el hospital psiquiátrico infinitos suicidios Uh-huh. por parte de los pacientes que ya eran incapaces de controlar lo que ahí pasaba. Algunos incluso dentro de su enfermedad mental llegaron a sacarse ellos mismos los ojos. Sí, es que ¿vale? La barbarie llegaba hasta ese punto, compañero. Y a destrozarse los tímpanos solo por no ver y escuchar los espíritus de todas aquellas almas atormentadas. Y a esto hay que añadirle ya lo que es la parte bruta, podemos decirlo, de la historia. Hubo un médico que fue el principal valedor del centro psiquiátrico, que era el dueño, que fue además él mismo estaba, yo creo, mal de la cabeza o sin duda contaminado, infestado por quien fuera, porque realizaba lobotomías porque le daba la gana, realizaba innumerables experimentos en pos de la ciencia y de la medicina sin ningún sentido, que lo único que hacía era atormentar a los pacientes. Torturar, y además era casi siempre los experimentos que realizaba los realizaba sin anestesia de ningún tipo, con lo cual eran auténticas torturas. Porque claro, él sostenía, este médico en cuestión sostenía que los pacientes en ese estado de somnolencia sedada no sentían nada. Y es totalmente falso. O sea, estaban sedados, sí, pero o sea, imaginémonos, o sea, ese personaje, porque no se le puede llamar médico en ningún momento, alguien que es capaz de hacer ese tipo de aberraciones, no se le puede llamar médico, perdonadme que lo diga así de esa manera, pues lo que realizaba era sus propias, bueno, pues vamos, barbaridades auténticas, rotundas y absolutas, y como tú dices, ¿no? O sea, realizaba lobotomías en personas que ni necesitaban de ese tipo de tratamiento, y lógicamente, bueno, pues se decía que sí, que podían ser útiles para evitar la presión del cerebro que ellos sostenían que era la que provocaba que los pacientes pues tuvieran ese tipo de desequilibrios, pero que a la hora de la verdad nada de eso, y era para saciar su propia sed de sangre. O sea, ese hombre era un auténtico psicópata en toda regla, ¿no, Víctor? Un monstruo completamente, no tiene otra palabra, un monstruo. Y es como ha pasado, hemos hablado también en otras temporadas del sanatorio de Waverly Hills, pasó exactamente lo mismo. Mía, por Dios. Se realizaron infinitas pruebas sin ningún sentido, todo siempre en pos de la medicina y de la ciencia, o eso al menos decían ellos, por como tú dices, calmar de algún modo esa sed de sangre que tenían. Uh-huh. Y lo que pasó pues en la isla de Povervia fue que hubo un día de los pacientes, por no decir de otra manera, terminaron hasta las narices de lo que les pasaba, y los que podemos decirlo más cuerdos estaban, que a lo mejor tenían cualquier pequeña enfermedad mental, pues terminaron asesinando a este médico. Sí, se habla de no solamente asesinarlo, sino de asesinarlo y descuartizarlo. O sea, de hecho, se comentaba que una vez lo habían asesinado, los miembros iban repartidos por partes diferentes del propio psiquiátrico, Víctor. O sea, pero claro, es que había llegado un punto en el que aquel vil ser
era un demonio y por lo tanto no solamente constaba en matarlo, sino en matarlo y que no pudiera de ninguna manera, claro, lógicamente estamos hablando de personas con enfermedades mentales que podían llegar a pensar que, bueno, pues que se podía levantar de su lecho de muerte una vez fallecido para atormentarlos como estaban atormentándoles todas aquellas almas en pena que estaban en aquel lugar, ¿no, Víctor? Sí, como así fue además, porque ya en 1930 la isla quedó abandonada para siempre. Sí, pero ahí siguen las instalaciones, compañero, ahí siguen. Ahí siguen. De hecho está, para que os hagáis una idea de hasta qué punto tiene que ser esto serio, los responsables de la isla de Poveglia y por lo tanto también del antiguo psiquiátrico es el Vaticano. Sí. Y os lo puedo decir de ciencia segura porque yo he intentado, sin suerte de momento, he intentado pedir permiso para ir a investigar a la isla de Poveglia. No he recibido ese permiso, pienso seguir detrás. A ver qué podemos hacer, pero hasta qué punto puede llegar el tipo de energías que hay ahí. Como digo, que el responsable no son las autoridades, no es el gobierno de Venecia, sino el propio Vaticano. El propio Vaticano. Cierto. Ha habido investigadores, de hecho, pocos investigadores que han conseguido ir. Más de uno ha terminado arraigando problemas psiquiátricos. Sí. A raíz de todo lo vivido en la isla de Poveglia. Incluso se habla también de que ha habido posesiones a gente que ha habido ahí. A día de hoy podemos decir que en la isla de Poveglia lo único que se hace, realmente a ver quién se atreve a beber de ese vino, lo que no es el psiquiátrico, podemos decir que a día de hoy son viñas. Pero también hay que pensar que las viñas estas, dentro de cada vez, están alimentando de la muerte. Todos los cadáveres que hay ahí abajo, porque muchos los desenterraron y los llevaron ya pues a fosas comunes en distintos cementerios a lo largo de Italia, etcétera. Pero otros muchos siguen aún ahí enterrados. O sea, podemos decir que el vino de algún modo se está alimentando, o sea, las parras se están alimentando de los restos humanos que hay en esa isla. Sí. Sinceramente es un lugar terrorífico. La esencia que tiene como tal desde ya tiempos inmemoriales con esa peste que asoló Europa y lógicamente pues ese territorio en cuestión hizo que bueno pues se convirtiera ya de por sí en un lugar tenebroso y espantoso como tal. Pero claro, si a eso después le añadimos el psiquiátrico en cuestión en el mismo lugar, enfermos que hacían auténticas barbaridades porque decían que veían y escuchaban cosas, un doctor loco totalmente que se dedicaba a hacer experimentos con los propios pacientes, un Mengele italiano, podemos decir literalmente, y además le añadimos a todo ello, bueno, pues esa esencia, esa carga tan brutal, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto para tener un lugar además, cargadísimo Dani, de sobrenatural, ¿no, Víctor? Así es, Dani, y además hay que decir que ya en la Edad Media, alrededor del siglo XIII y del siglo XIV, para los lugareños, antes de todos los temas de las epidemias de peste y tal, la isla ya era considerada como maldita, ¿vale? Nadie quiso edificar ahí. De hecho, puedo decirte que, por información que he leído, incluso se estuvieron planteando antes de todo esto, como es una isla realmente acogedora, pequeña, hacer el ayuntamiento propio de la ciudad de Venecia. Allí, cuando empezaron las obras, la gente estaba ahí empezando a construir este ayuntamiento, paró de hacerlo radicalmente. Porque ya desde un principio, desde tiempos, vete a saber hasta así de tiempos remotos, ya pasaban cosas en la isla. O sea, nadie de algún modo, y a día de hoy, comentarios que he estado leyendo en internet y tal, tú vas a Venecia, empiezas a preguntar sobre esa isla y la gente como que no quiere saber absolutamente nada de ese trozo de tierra. O sea, y para muchos preferirían que la tierra directamente se la tragara. Absorbiera ese lugar. Porque ya desde hace siglos
ese lugar se considera maldito. Si eso añadimos la gente enterrada ahí por el tema de la peste, el psiquiátrico